Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv/diagonal channel diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com/Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos en Red Global, aquí en Bonita Radio por internet, y en este programa Puerto Crítico en Red Translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, desde San Juan de Puerto Rico, y Miguel Rodríguez Casellas desde Sydney, Australia. ¿Cómo estás, Miguel? Muy contento, es un privilegio compartir siempre este espacio semanal contigo y con esos tremendos invitados que tenemos. Magnífico, y hoy precisamente tenemos a uno de esos tremendos invitados. Tenemos con nosotros a un profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedras, además coautor del libro Derecho al Derecho, Intersticios y Grieta del Poder Judicial en Puerto Rico, quien escribió y desarrolló y antologó junto a la profesora Erika Fontanes Torres y colega también, y junto a otros colegas, creador de la página de Derecho Crítico llamada Derecho al Derecho. Con nosotros tenemos el gustazo de tener a Hiram Meléndez Juarbe. Saludos, Hiram. Saludos, Juanqui, saludos, Miguel. El gustazo es mío, definitivamente. Gracias por la invitación. Qué bueno, pues estamos llenos de gozo y gustos porque todo el mundo está contento y eso es bueno. Y hoy esa contentura no queremos que se nos vaya, pero sin duda alguna vamos a entrar en un tema que ha sido y es crítico. Y parece ser que en las últimas décadas aún más. Y es el tema que no termina, ¿no? Que pica y se extiende, el tema de la separación de Iglesia y Estado. Hiram, un poco, hablamos mucho de separación Iglesia de Estado, y obviamente hay muchas formas de hablar sobre ello, pero tal vez valga la pena hacer un contexto general, sí. No sé si tal vez histórico, de esta discusión, de este debate, de qué es eso en términos del derecho, de la separación de la Iglesia y Estado. Sí, estoy de acuerdo contigo, gracias por la introducción, y estoy de acuerdo contigo en que el tema de la separación de Iglesia de Estado y su contraparte, ¿verdad? El tema de la libertad religiosa son temas fundamentales en una democracia constitucional como la nuestra, y es meritorio discutirlo, y tal vez el punto de partida principal, o por lo menos el que yo selecciono, es la Constitución, ¿verdad? El texto constitucional, y si me permites un momento quiero leer rapidito el texto constitucional del artículo 2, sección 3 de la Constitución de Puerto Rico. Lo tengo aquí. Este librito no es una Biblia, Juan Carlos, aunque parece una. Bien, dice, tiene varias cosas, varios elementos fundamentales, y este es el primero. Dice: no se aprobará ley alguna relativa al establecimiento de cualquier religión, ni se prohibirá el libre ejercicio del culto religioso. Ves que hay dos disposiciones en una misma oración, una que tiene que ver con el establecimiento de la religión y otra tiene que ver con la libertad de culto. La Constitución de los Estados Unidos, en la primera enmienda, que normalmente pensamos tiene que ver con la libertad de expresión, lo cual es cierto, también tiene un lenguaje muy similar, y dice: Congress shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the exercise thereof. La misma estructura. Quizás una de las cosas más importantes que debemos destacar de estas dos cláusulas
en las ambas constituciones es la interrelación que se supone que deben tener ambas disposiciones. El tema de la separación de la Iglesia de Estado siempre se ha pensado que se da al servicio del ejercicio libre de las creencias religiosas, precisamente porque se prefiere, históricamente, pues en Estados Unidos sabemos que los primeros habitantes que vinieron de Inglaterra, pues un poco vinieron también por motivaciones de persecución religiosa, pues tenían esa preocupación de que el Estado no escogiera una religión frente a otra, y por lo tanto pues se prefirió esta protección doble, la protección al ejercicio y la prohibición del establecimiento de la religión. Hay varios elementos que quizás yo quisiera destacar de la Constitución de Puerto Rico que tenemos que tener en cuenta, y es que fíjate que hay una diferencia entre nuestro texto y el de Estados Unidos. Nuestro texto dice que no se aprobará ley alguna relativa al establecimiento de cualquier religión, mientras que la Constitución de Estados Unidos simplemente habla del establishment of religion. Hay un gran debate entre los jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre qué quiere decir esto de establishment of religion, y uno de los elementos de ese debate se dibuja de la siguiente manera. Hay jueces que piensan que cuando se habla de establishment of religion, lo que se le prohíbe al Estado es escoger una religión frente a otra, pero que no se le prohíbe al Estado manifestar preferencia o endoso a la religión en general. Porque ves que lo que dice lo que se prohíbe es el establishment of religion. Hay otros jueces, el juez Stevens proponía esto bastante, que lo que se prohíbe es el endoso de la religión en general. ¿Ves? Pero hay una diferencia sustancial entre las dos posturas, porque la primera, que es la que favorece hoy día a alguien como Scalia y Thomas, la primera pues toleraría que el Estado tenga cierto entrometimiento con asuntos religiosos o manifestara preferencia o manifestara endoso a las creencias religiosas en general, siempre y cuando no escoja un lado sobre otro, siempre y cuando no escoja una denominación religiosa frente a otra. Nuestra Constitución tiene este lenguaje que dice que no se aprobará ley alguna relativa al establecimiento de cualquier religión, lo cual indicaría que aquí la protección es un poco mayor. Tenemos que considerar si realmente esas señales que nos manda la Constitución de Puerto Rico de que la protección es mayor, pues realmente se manifiestan en la jurisprudencia. Eso es otra cosa. Los debates tradicionalmente en la interpretación de las disposiciones constitucionales en Puerto Rico y en Estados Unidos tienen que ver con, por ejemplo, ¿verdad?, en cuándo el Estado, qué tipo de actividades del Estado cruzan esas rayas que podría considerarse que consisten en el establecimiento de una religión. O de otro lado, si el Estado está obligado a mantenerse neutral frente a la religión, al mantenerse neutral está de alguna forma menoscabando las libertades religiosas de los individuos. Así que ese balance entre el establecimiento, mantener un Estado secular y no, al mantener un Estado secular, no afectar los intereses religiosos, las libertades religiosas de los individuos, eso es un balance que preocupa mucho a la jurisprudencia y a las personas que se preocupan por esta cláusula. Ahora, yo quiero proponer lo siguiente. Eso es un debate importante y durante la conversación me gustaría que veamos algunos ejemplos y casos en los que este tipo de debates se manifiestan. Para mí el problema un poco es otro. Y lo quiero poner de esta manera. Deliberadamente ignoré una oración de la cláusula nuestra. ¿Okay? Porque viene después. Después de decir eso de la separación de iglesia hasta además, dice lo siguiente: habrá completa separación de la iglesia y el Estado. Lo dice tajantemente nuestra Constitución. Así que te manda esa señal más categórica todavía de que habrá completa separación. Es completa la separación entre iglesia y Estado. Sin embargo, y esto es con lo que yo lo quiero contrastar, el preámbulo de la Constitución de Puerto Rico dice lo siguiente: nosotros, en los términos grandilocuentes que uno sabe que se incluyen en este tipo de documentos, nosotros, el pueblo de Puerto Rico, a fin de organizarnos políticamente sobre una base plenamente democrática, promover el bienestar general y asegurar para nosotros y nuestra posteridad el goce cabal de los derechos humanos, puesta nuestra confianza en Dios Todopoderoso, ordenamos y establecemos esta Constitución para establecer. O sea, y debo señalar, ¿verdad?, Dios Todopoderoso, la palabra Dios y Todopoderoso están en mayúsculas. Es decir, tenemos unas aspiraciones
en la Constitución, en la nuestra más pronunciada que en la de Estados Unidos, que dan al traste no solamente con ese preámbulo, sino con una tradición, con una trayectoria histórica, una práctica histórica, y yo práctica histórica que vemos todos los días, ¿verdad? Y la vemos manifestarse en el quehacer de los políticos, de los actores políticos nuestros y de las leyes y todo ese tipo de cosas, y ese mandato constitucional choca con lo que sabemos es una falta de, digamos, honestidad con relación a lo que supondría realmente ese mandato, ¿no? Así que por ahí ese es el punto de partida mío, ¿no? Hay un mandato constitucional, pero realmente los que plantearon esto en la Constitución nuestra y en la de Estados Unidos, es dudoso si realmente lo creían con tanta vehemencia. Miguel. Sí, un poco en las mismas líneas. O sea, hay una percepción generalizada en ciertos segmentos de la población, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, de que se está dando una erosión de ese principio. A veces una erosión promovida por el propio Estado o promovida por grupos religiosos en sus cíclicas incursiones en aspectos del derecho, en decisiones de política pública, en cabildeos activos a favor de legislación que representa pues puntos de vista religiosos y demás. O sea que hay en algunos grupos, y me incluyo, existe la percepción de que aquí hay unas emergencias ahora mismo que preocupan. Del mismo modo, te quería preguntar, frente a esa percepción de erosión del principio, ¿cómo compara, digamos, los casos que se están dilucidando en Estados Unidos y los casos que asumo que hablaremos, o el caso particular que se ha desatado en Puerto Rico con esto del tema del abuso de niños dentro de la Iglesia Católica y la información que puede o no dar la Iglesia? Pero ¿cómo compara y contrasta esto con lo que está ocurriendo en jurisdicciones, europeas, donde el multiculturalismo en algunos países ha obligado a que el Estado tome unas decisiones de protección de la diversidad de culto y las separaciones y demás, mientras que en otras jurisdicciones parecería que han sido más agresivos quizás a esa erosión que hemos señalado? Te pregunto un poco comparativamente, saliéndonos del marco estrictamente norteamericano y de Puerto Rico, ¿cómo se ve esto contra el resto del mundo occidental principalmente, que es lo que te planteo? Con esa pregunta damos una pausa y regresamos en unos momentos a Puerto Crítico. Okay. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBT. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico hablando sobre la separación Iglesia de Estado con el profesor y licenciado Irán Meléndez Juarbe. Irán, hay una pregunta en el aire. Sí. Vamos por ahí. Vamos a ver. Mira, Miguel, es cierto, como tú dices, hay una percepción, y es más que una percepción, ¿verdad?, de que hay una, digamos, cierta participación activa por parte de grupos religiosos y demás en la vida política, y esa participación activa pues que de alguna forma encuentra eco en el derecho, esa cabida que se ha encontrado y no es nueva necesariamente, ha estado presente en muchas manifestaciones, puede tomar muchas formas. Una de ellas puede ser influencia directa en la formulación de política pública. Otra entrada que pueden tener los grupos religiosos en el derecho puede ser por vía de las excepciones, ¿verdad?, que tú tengas una legislación que la aplica a todo el mundo por igual, pero que de alguna forma se plantee, mira, pues yo necesito una excepción, o por lo menos que se me exima del cumplimiento de tal legislación. Ese puede ser el ejemplo, digamos, de las excepciones a pago de contribuciones para organizaciones sin fines de lucro que son religiosas también. Todo este tema de Dios le debe Hacienda, ese tipo de cosas, discusión que se ha tenido.
Pero esas son, como digo, esas discusiones, esas reflexiones, y según se ven reflejadas en el derecho, son una manera que tiene la ley de barajar estos dos intereses, ¿no? Del no establecimiento de una religión y mantener un estado secular por un lado, y por otro lado, pues, mientras tú haces eso, proteger, ¿no? El ejercicio de las creencias religiosas. Los religiosos tienen derecho constitucional a manifestar sus preferencias sobre asuntos de política pública y manifestársela a los políticos como cualquier otra persona. Así que en vía de mantener un estado secular no puedes impedir esa expresión política también. El problema quizás más controversial está en cuando tú, como organización religiosa, solicitas al Estado una exención, o como individuo con creencias religiosas solicitas exención de la aplicación de normas regulares. El otro día, para te dar un ejemplo sobre esto y trayéndonos al ámbito internacional, que es un poco lo que tú planteas, Miguel, en Francia se aprobó una ley, y supongo que quizás lo has visto también, has leído sobre eso, aprobó una ley que prohíbe, pues, que la gente se cubra los rostros, esencialmente. ¿Verdad? Bueno, es que es una ley que, pues, que dice, tú no puedes andar por la calle con una máscara, porque eso es un problema de seguridad pública. Y entonces, pues, ok, eso es una ley general, de aplicación general, que no tiene que ver con la religión, pero hay personas, ¿no? Claro, que por sus creencias religiosas tienen el deseo de cubrirse el rostro con las burkas y ese tipo de cosas. Así que ahí tienes ese conflicto, ¿verdad?, por vía de la solicitud de una exención de la aplicación de una norma general del derecho, y resulta que la Corte Europea de Derechos Humanos recientemente, hace semanas, resolvió que esa disposición no tenía un impacto sustancial sobre los derechos de libertad religiosa, y por lo tanto la ley se sostiene. Y se sostiene, fíjate lo interesante, ¿no? Se sostiene bajo la idea de que el Estado tiene un interés y es una concepción interesante, porque el Estado tiene un interés para este tribunal en mantener condiciones de convivencia social, y una de las condiciones de convivencia social es que la gente pueda caminar por las calles viéndose las caras y no necesariamente, pues, temiendo de que, pues, sea un maleante, ¿verdad?, la persona que está detrás de la máscara, etcétera. Claro que otra concepción de lo que es convivencia en sociedad implicaría el respeto a la diversidad y el respeto a las creencias religiosas, y por lo tanto supongo yo que debe haber algún tipo de balance más, digamos, contextual, ¿no?, que tome en cuenta estos intereses. Así que es extremadamente complejo. Ahora, acá nosotros estamos acostumbrados a ver este tipo de controversia en los tribunales, y ese balance entre la separación de Iglesia del Estado y los intereses del Estado de mantenerse secular sin cruzar ciertas rayas, ¿verdad?, se ven reflejados en diferentes contextos, y los tribunales lo manejan de diferentes maneras. A veces se plantea teoría que no ha sido exitosa en los tribunales, que debe haber una separación absoluta, la categórica, ¿verdad? Eso no es manejable, en parte por la tradición, en parte porque ha sido así por tanto tiempo. Por ejemplo, en este año, el último término del Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió un caso que tiene que ver con la oración en las asambleas públicas, digamos la asamblea municipal. Es la ciudad de Greece, en New York, una pequeña, un county. Pues al principio de cada reunión, pues hacen una invocación, y eso ya había sido analizado por el Tribunal Supremo en las legislaturas estatales, y el Tribunal Supremo dijo, en aquellos casos de las legislaturas estatales, y ahora nuevamente con las invocaciones en reuniones más pequeñas, el Tribunal Supremo dice, mira, eso es parte de nuestra tradición, tanto así que el primer Congreso, una de las primeras personas que contrataron fue un capellán que esté allí metido todo el tiempo con ellos, para que los ayude y los guíe en diferentes cosas. O sea que, por eso yo decía ahorita, hay una idea de una separación de Iglesia de Estado que choca con lo que ha sido una historia de algo que es contrario a eso. Así que la idea de la separación absoluta no prospera. Otra idea que se maneja bastante es la idea de la coerción. Es decir, bueno, pues ok, no va a haber separación absoluta, pero definitivamente queremos prohibir que el Estado coaccione a los individuos y los haga creer ciertas cosas, o les trate de atosigar ciertas creencias religiosas. Eso se da mucho en casos, y eso el Tribunal Supremo de Estados Unidos lo ha visto muchísimo, en casos donde, por ejemplo, en la escuela
se quiere obligar a los estudiantes a que recen o que y aún en casos donde no tiene que ver con cuestiones religiosas, donde se les haga hacer una afirmación de lealtad a la nación, hay un tema de que es importante que el Estado no coaccione a la gente a que y les inculque ciertas creencias religiosas o no, pero en los casos religiosos pues eso se manifiesta de manera bien pronunciada. Así que hay un tema de coerción que a veces se utiliza para manejar estas controversias en los tribunales. Claro, la visión de la coerción es muy limitada, porque entonces quiere decir que solamente el Estado estaría violentando la idea de la separación en aquellos casos extremos en que esté en efecto coaccionando o indoctrinando de manera directa. Así que ese es un tipo Cuando de... dices indoctrinar, perdona que te interrumpa, Irán, ahí incluirías también las omisiones. Y nada, me refiero específicamente a cuando no se quieren compartir con los estudiantes teoría científica sobre la evolución y demás, porque atentan contra principios religiosos. O sea, la omisión estaría incluida en esa preocupación, digamos, del Estado o protección constitucional. En el caso, hay un caso precisamente sobre eso, en el que el Tribunal Supremo, no me acuerdo cuál era el Estado, pero un Estado trató de establecer como política que se discutiera necesariamente las teorías de la creación y demás, y el Tribunal Supremo dijo, no, eso ya cruza una raya en la que estás estableciendo. Yo quiero destacar que el entorno educativo es el Tribunal Supremo opera de una manera extrañas. A veces hacen unos enunciados que tú pensarías que tienen unas implicaciones para otras dimensiones y contextos de la vida, pero te das cuenta a través del tiempo que opera sobre como una especie de contexto, es decir, el contexto educativo tiene como sus propias reglas de separación de iglesia y de Estado, que no necesariamente las vas a ver reflejadas en otros entornos de la sociedad. Y precisamente porque los niños están bajo la tutela del Estado en esos contextos y demás, pues los tribunales son mucho más cuidadosos con eso, y ya se enfrentó una vez a este tema de la creación, pero en una instancia en que se trató de incluir en el currículo la enseñanza como cuestión obligatoria de esas teorías. Otra manera de manejar y por eso es que la coacción en esos casos se ve como preocupante, pero otra manera en que el tribunal ha visto esto, que también es una forma quizás limitada de ver el problema, es por vía de la neutralidad. A veces se cuestiona que el Estado está incurriendo en actuaciones que tienen el efecto de beneficiar a grupos religiosos, a pesar de que no sea su intención, pero ese es el efecto que tiene. Y el tribunal normalmente dice, mira, en la medida en que el Estado está actuando even-handedly, por igualdad, con neutralidad hacia todo el mundo, el hecho de que tenga beneficio o que beneficie desproporcionadamente a grupos religiosos, eso no lo hace inconstitucional de por sí. Eso es compatible con la idea de la coerción, ¿verdad? Lo que tú no puedes hacer es afirmativamente imponer ciertas creencias religiosas como política tuya, siempre y cuando tú actúes de manera neutral, aunque el resultado sea. Y eso se ve, por ejemplo, en los casos de los vales educativos. En Puerto Rico hubo un caso de vales educativos que tiene otras particularidades, porque aquí hay una cláusula constitucional que dice que no se puede sostener, se prohíbe el sostenimiento de escuelas privadas, y eso no tiene que ver con la separación de iglesia de Estado, eso es otra cosa. Pero a nivel federal, los vales educativos, el acto del gobierno pagarle a los estudiantes para que con esos chavos paguen sus escuelas, y pues el Tribunal Supremo dijo, si tú le estás dando chavos a todo el mundo, independientemente de si gastan los chavos para una educación privada religiosa o no, si la política del Estado es neutral, eso está bien, aunque el 90% del dinero se esté gastando en escuelas privadas. ¿Ves? Así que hay una idea de neutralidad que el tribunal ha adoptado detrás de todo esto. Estas no son las teorías más agresivas, ¿ves? O sea, estas son las posiciones, y aquí es que este es más o menos donde está operando el Tribunal Supremo de Estados Unidos, y el Tribunal Supremo de Puerto Rico está en esta dirección también, es decir, se tolera cierta digamos, mezcla, ¿no?, entre lo público y lo religioso, y lo importante es que el Estado no se mantenga de manera neutral. Una última acercamiento, y con esto termino para pasar a otros temas, que es el que yo diría que está de capa caída un poquito. Siempre ha habido una preocupación en la jurisprudencia porque el Estado se manifieste un endoso a ciertas creencias religiosas. Y ahí es que está más o menos las zonas grises más amplias en el derecho. Hay millones de casos, o sea, hay muchísimos casos sobre esto, que si pues en un tribunal se ponen unos 10 mandamientos, pues ahí definitivamente se manifiesta un endoso a la religión.
Hace poco hubo un caso donde se impugnó el que una escuela obliga a los estudiantes a recitar el Pledge of Allegiance, que habla de under God, habla de One Nation under God. Se impugnó, pero nunca se llevó a los méritos. Las leyes de Sunday closing, donde se cierran los establecimientos los domingos, como aquí en Puerto Rico pues ha sido así, se han impugnado también en los tribunales, y los tribunales no encuentran que eso refleja un endoso. O sea, que este concepto del endoso, los tribunales han dicho, el Tribunal Supremo ha dicho, sí, no puedes endosar una religión, pero al momento del nitty-gritty, ¿verdad?, de decidir definitivamente cuándo es que el Estado está endosando la religión o una religión en particular, tenemos casos de un lado o de otro, o sea que es muy inconsistente, y algunos jueces del Tribunal Supremo ya han manifestado esa idea del endoso, debemos abandonarla. Vamos a limitarnos, esto no es, ¿verdad?, pero por aquí que puede que vaya la cosa en un futuro. Puede que vayamos más a la idea de la neutralidad, que lo importante es que el Estado se mantenga neutral, y a la idea de la coacción, que es que sin embargo, desde una perspectiva pues más crítica, por llamarle así, uno pensaría que si el fin es la justicia, uno reconoce que la realidad, yo sé que hablar de realidad es problemático, pero sin duda alguna la normativa es que sí hay, como tú bien dijiste, unas tradiciones dominantes, pues de alguna manera uno quisiera ver esas otras partes, es decir, ya la realidad misma apoya la religión, en el sentido de que la mayoría de la gente, no necesariamente en Europa, pero en Estados Unidos y tal vez y sin duda en Puerto Rico, habiendo unas mayorías que practican de unas maneras u otras la religión, y todas esas tradiciones que de alguna manera también van reproduciendo esos patrones, aunque sea creyente directo o no, pues de alguna manera, si uno quisiera ser más justo, que no necesariamente es neutral, pues miraría también esas otras esferas a la hora de tomar una decisión. La neutralidad es una ilusión. O sea, es una ilusión porque la neutralidad se da sobre la base de unas prácticas concretas. Que no son neutrales. Que no son neutrales. Cuando nosotros somos una posición neutral, el status quo, la posición dominante es la que prevalece. Pero el derecho nuestro está anclado en el liberalismo, que presume que el Estado es el enemigo y por lo tanto el Estado hay que mantenerlo en una postura neutral, a raya. Esa separación de lo público y lo privado está muy, muy, muy presente en estas doctrinas de libertad religiosa y separación de iglesia de Estado. Muy bien, ahora en términos de casos específicos, aquí Miguel nos llevó fuera, digamos, de la órbita Puerto Rico, Estados Unidos, a una órbita también internacional. Ahora yo quisiera tratar de volver a lo local para entonces tal vez ir a lo federal y estar en ese ping-pong que es tan crucial para seguir contextualizarnos. Hace poco hay un caso que está muy presente y muy vivo en las discusiones, en la discusión pública, y es el caso de la Iglesia Católica, que lleva corriendo un tiempo, sobre posibles actos pedófilos, o más allá de posibles, parece ser que sin duda alguna, y que han habido unos documentos que la Iglesia Católica no ha entregado, y el Tribunal Supremo hace poco falló a favor de la Iglesia Católica. El secretario de Justicia hizo unas expresiones en contra de ese tipo de decisión porque podría llevar a encubrir actos de pedófilos y obviamente a hacerle un bloqueo, por llamarle así, un obstáculo a la justicia. Obstruirla. Obstruirla, exactamente. Vamos a una pausa y regresamos con esta pregunta. Cultureate. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Cultureate. Todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Hola Puerto Rico, te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar. Amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó. Amar a una mujer es quererla feliz aunque no esté junto a ella.
Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa, usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda, habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete. Abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad. El amor no mata, no agrede, no controla. El verdadero amor libera. Únete a Proyecto Matria, Prensa Comunitaria y esta estación. Y di no a la violencia machista. Que no muera una mujer más. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Y regresamos a Puerto Crítico, hoy hablando sobre la separación de Iglesia y Estado con el profesor y licenciado Irán Meléndez Juarbe. Irán, hay una pregunta en el aire, un poco hablando precisamente del contexto ya de un caso en específico de la Iglesia Católica y obviamente los casos de pedofilia aquí en Puerto Rico y lo último que ha resultado de parte de los tribunales. Sí, el caso de la Iglesia Católica, para dar un poco de contexto, ¿verdad? Tiene que ver con una solicitud, lo que se conoce en el derecho un supina. Es una solicitud de información que emite el Estado, el Departamento de Justicia, solicitando información que pueda ser relevante para la investigación de un delito, de potenciales delitos. El derecho es relativamente liberal con eso, es decir, el Estado tiene la necesidad de información y el derecho lo facilita, a menos que se crucen ciertas rayas que tienen que ver con los derechos de intimidad de las personas o que se violenten o que el Estado se demuestre que está abusando de sus facultades para hostigar y ese tipo de cosas. Así que hay unas salvaguardas en la Constitución y los tribunales intervienen normalmente para asegurarse de que esas rayas no se crucen. Así que el Estado solicita esta información a la Arquidiócesis de Arecibo para investigar potenciales casos o alegados o casos de pedofilia. El tribunal, y voy a dar una breve síntesis en un segundo, el tribunal hace lo siguiente, le dice al Estado, hay cierta información que vas a poder tener acceso a ella, especialmente información de denuncias que presentaron menores de edad. Esto es importante. Es decir, denuncias que fueron presentadas por víctimas y que esas víctimas cuando presentaron la denuncia eran menores de edad. Esa información de esas investigaciones las puede tener el Estado. ¿Por qué? ¿Qué relevancia tiene que los menores, que quien haya solicitado la información era menor de edad al momento de las denuncias, no al momento de los actos? Vamos ahorita a eso. Con relación a los personas cuyas denuncias fueron presentadas cuando eran mayores de edad, aunque eran menores cuando se realizaron los actos, pues el tribunal hace toda una serie de cosas y pone una serie de obstáculos al Estado para obtener esa información. Obstáculos tales como, número uno, los tribunales tienen que, esto no está resuelto finalmente, como qué va a pasar al final de este proceso. Esto es las guías que establece el tribunal. Número uno, los tribunales tienen que evaluar si las comunicaciones de esos denunciantes están protegidas por lo que se conoce como el privilegio religioso creyente, que es un privilegio que las reglas de evidencias contienen para evitar que se divulguen comunicaciones que son importantes, que se mantengan confidenciales según el derecho. Por ejemplo, la confidencialidad entre el abogado y el cliente son comunicaciones, o de pacientes y doctores y demás, son comunicaciones que se mantienen privadas por razones de policy, porque se quiere que se mantengan privadas. Pues lo que antes era el secreto de la confesión, que ahora se ha extendido a cosas que no son necesariamente confesión, quedan protegidas también por el derecho. Así que esos denuncias, esa información que emanan de denuncias de personas que son mayores cuando denunciaron, el primer hurdle, el primer obstáculo es ese, que hay que ver si se dan en el contexto de lo que protege ese privilegio que antes se llamaba el de la confesión. El segundo, dice el tribunal, pues hay que ver entonces si solicitar esa información de alguna forma menoscaba el derecho de la libertad religiosa de la organización de la Iglesia Católica, y si eso es así, lo cual la sentencia del tribunal dice que sí, pues el Estado no puede tener acceso a eso, a menos que, esto es una cosa técnica del derecho, ¿verdad?, a menos que demuestre que no hay otros medios menos onerosos para obtener la información. Es decir, Estado, no te vamos a dar la información, tú tienes que demostrarme que es que no hay otra forma posible en el mundo de que tú puedas obtener esta información. Si esa forma existe, aunque sea difícil, pero existe, pues no le podemos obligar a la Iglesia a darte esa información de esas denuncias de esos mayores de edad. Tercero, aun si el Estado demuestra que no existen otros medios para obtener esa información,
y por lo tanto hay que dársela al Estado. Espérate un momento, esos víctimas que se denunciaron tienen un derecho a la intimidad y por lo tanto hay que notificarle a esas personas. Si esas personas objetan, se acabó el juego, no puedes tener información. Entonces el tribunal establece unos mecanismos y dice, pues hay que notificar a esas personas a su última dirección conocida, y si esa persona no contesta en un tiempo razonable, pues se le da la información, pero si contesta hay que hablar por allá, y si objeta, se acabó el juego. Se acabó. ¿Verdad? O sea, fíjate todos los obstáculos, uno tras otro, exacto. Y finalmente, y este es el último obstáculo, se trata de información que incluye la identidad de las víctimas, pero también información que se haya descubierto durante la investigación que realizara la iglesia. Información sobre, que esto es curioso, información sobre cómo la iglesia realizó la investigación, es decir, los métodos, cómo con quién habló, cosas internas de cómo la iglesia procesó eso internamente. Eso está completamente fuera del alcance del Estado. Y eso es preocupante, claro, porque claro, es razonable pensar que cierto, o si hubo encubrimiento. Seguro. Tú sabes, cantidad de cosas. Un montón de, pues eso el Estado pues quiere verlo y el tribunal le dice no. Para mí, esto era un caso muy sencillo, ¿verdad? O sea, es un caso muy sencillo porque si tú eres un cura y tienes tu sotana y todo eso, y vas a 100 millas por hora en una zona de 25, tú no puedes decir, mira, es que mi religión me dice que yo tengo que ser veloz, ¿verdad? Y por lo tanto no me pueden meter esta multa. No, las personas con creencias religiosas no pueden estar exentos, y ese es lo que el derecho provee. No están exentos de la aplicación de normas generales, que no tienen nada que ver con la religión. Las leyes de tránsito, pagar contribuciones, todo ese tipo de cosas, tú no puedes objetar que tu religión lo prohíbe, y por lo tanto esas normas de aplicación general pues son aplicables a religiosos o no. En este caso eso es lo que pasaba. Esto es una norma de aplicación. La pedofilia está prohibida, el Estado tiene la facultad de obtener información de esta naturaleza y por lo tanto que se la den. Así que el reclamo de la Iglesia en este caso es un reclamo de excepción, como el reclamo de las mujeres en Francia. Y para entender por qué y la norma general en Puerto Rico y en Estados Unidos es esa, normas de aplicación general, normas neutrales de aplicación general, no se crean excepciones de ordinario. Para entender qué fue lo que hizo el Tribunal Supremo de Puerto Rico hay que hablar un poco sobre el caso de Hobby Lobby, porque si se fijan, el caso de Hobby Lobby, que es lo que es un caso reciente que tiene que ver con el Obamacare, tiene la misma estructura. Tienes una ley, el Obamacare, que la ley esta de seguros de salud, que le impone a los patronos la obligación, a ciertos patronos que cumplen ciertos requisitos, la obligación de pagarle a los empleados plan médico. Y esta organización, con fines de lucro, privada, dice que es una organización que no emite acciones, es decir, es lo que se conoce como una organización íntima en el sentido de que no emite acciones, sus dueños son una familia. Dice, yo voy a pagarle plan médico a mis empleados, pero no voy a pagar un plan médico que incluya el uso de contraceptivos, porque eso violenta mis creencias religiosas. Así que ese es otro caso donde tú tienes una persona, una entidad solicitando una exención a la aplicación de una norma general que no tiene nada que ver con la religión, pero dicen, me afectan mis intereses religiosos. ¿Qué pasa en Hobby Lobby? Es bastante complejo y tiene su historia a su vez. El tribunal, para saltar al futuro, el Tribunal Supremo resuelve a favor de Hobby Lobby, a favor de esta compañía. ¿Qué pasa en Hobby Lobby? Antes de 1990, el Estado de Derecho era en Estados Unidos que si tú tienes una norma general de aplicación universal de tránsito que impacta incidentalmente tus intereses religiosos, impacta sustancialmente tus intereses religiosos, el tribunal iba a mirar eso con cuidado, con lo que se conoce como un escrutinio estricto. Iba a decir, el Estado tiene que tener un interés apremiante para poder aplicarle esta ley general a estos religiosos de esta manera. Y por lo tanto, el Estado de Derecho antes de 1990 era un Estado de Derecho que favorecía la creación de acomodos, ciertos acomodos contextualmente. En 1990 se decide un caso que se llama
el caso de US versus Smith, que resuelve el juez Scalia, de hecho, que es el que consolida la idea. No, olvídate de eso. 0 excepciones, 0 acomodo. Las normas generales de tránsito o lo que sea, si impactan a la religión, ahí se acabó el asunto, porque la ley no va dirigida a afectar a la religión de ninguna manera. O sea, sería un Estado de Derecho muy curioso aquel que tiene como un queso suizo con un montón de excepciones, acomodos a un montón de gente. Bajo esa norma de Smith, el caso de Hobby Lobby se hubiese acabado en 5 minutos, ¿verdad? Porque es la norma de ¿qué pasa? Después de Hobby Lobby, en 1993, los religiosos se organizan y aprueban ellos no, aprueba, el Congreso aprueba, ¿verdad? Con las presiones naturales que uno puede entender que se dan en estos casos. Esto fue Clinton, ¿verdad? Lo que se conoce como el Religious Freedom Restoration Act, que está dirigida a revivir el Estado de Derecho antes del caso de Smith. Es decir, está dirigida a decir, no, si tú tienes una ley que es neutral, que no va dirigida a la religión, pero incidentalmente causa un impacto sustancial sobre las creencias religiosas o la práctica de las creencias religiosas de los individuos, de las personas, es una palabra clave en esta ley, pues el Estado tiene que hacer un acomodo para esas personas, a menos que el Estado demuestre que tiene un interés apremiante en aplicársela a todo el mundo por igual, y además, a menos que demuestre que no hay otro medio menos oneroso para poner en vigor esa política pública que no sea aplicándoselo a todo el mundo por igual, incluyendo estas personas que se están quejando. Así que el Religious Freedom Restoration Act, REFRA, como se le conoce, un poco evade, ¿no?, la norma constitucional que había establecido Smith y que recrea la otra práctica. Es por eso que el caso de Hobby Lobby es un caso, no un caso de derecho constitucional de separación de iglesia de Estado, es un caso donde se interpreta REFRA, esa ley. Porque se aprueba el Obamacare y REFRA tiene unas disposiciones que dice, esta es una ley del 93, pero va a aplicar a todas las leyes que se aprueben de ahora en adelante también, a menos que la ley que se apruebe en el futuro expresamente diga que no, ¿verdad? Así que aplica a todas las leyes prospectivamente. Y lo que tenía que resolver el tribunal en ese caso era si REFRA, cuando habla de las creencias religiosas de personas, el concepto de persona incluye una corporación privada con fines de lucro. El tribunal dice sí, lo incluye. Lo incluye porque la gente con creencias religiosas se organizan de diferentes maneras. Se organizan hacen el Club de Leones o crean una corporación, que esa corporación puede ser para vender chuchitos, pero la corporación puede ser para adelantar causas políticas también. O sea, las corporaciones se crean por muchas razones. Ese es el razonamiento del tribunal. A pesar de que es una corporación con fines de lucro, el hecho de que tenga fines de lucro no cancela sus otras misiones de vida. Así que básicamente eso es lo que hace el tribunal en Hobby Lobby. Dice, REFRA cobija a corporaciones privadas, y por ahí con esa conclusión, por ahí para adelante, pues todo lo demás se desprende. Vamos a una pausa y regresamos a ver cómo entonces ese Hobby Lobby afecta indirectamente, pero sustancialmente la decisión en Puerto Rico. Perfecto, venimos en unos minutos. En un instante. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color. Forma. Vacíos. Imagen. Y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 p.m, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBT. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico hablando sobre la separación de Iglesia y Estado con el profesor y licenciado Irán Meléndez Juarbe. Irán, continuemos. Bueno, pues yo hablaba de Hobby Lobby ahorita, hace un minuto,
un poco para sentar unas bases de contexto para el caso de la Iglesia Católica de Puerto Rico, porque mira, si bien eso es un caso, como yo decía ahorita, no es un caso donde el tribunal interpreta la Constitución de Estados Unidos, ¿verdad? Porque ya la interpretación constitucional dice no tienes que hacer ese acomodo, y lo que interpreta es una ley. Vemos al Tribunal Supremo de Puerto Rico haciendo algo que es similar a lo que hace el Supremo en Hobby Lobby, ¿ves? Porque crea una serie de acomodos donde se le crean unas excepciones a la Iglesia por virtud de sus dogmas religiosos, similar a lo que hizo el Tribunal Supremo de Estados Unidos. De hecho, hay una referencia en una opinión de conformidad, en este caso, de la Iglesia Católica a Hobby Lobby. Y vamos a ver que hay una referencia directa. Pero hay que entender otras cosas también del caso de la Iglesia. Número uno, lo que tenemos en este caso es, primero, una sentencia. Y eso es importante porque los tribunales, cuando actúan por vía de opiniones. Votan, se suman los votos, y si hay una mayoría de votos, hay una opinión del tribunal, y la opinión del tribunal establece precedente y es lo que tiene consecuencias para el futuro mayores. En este caso lo que hay es una sentencia, es un documento de 2 páginas que dice, esto es lo que hay que hacer, 1, 2, 3, 4, lo que yo describí ahorita, ¿verdad? Si es menor de 18 años, si es mayor de 18 años, bla, bla. ¿Por qué solamente una sentencia? La sentencia tiene el efecto de resolver ese caso en ese momento, pero no establece precedente para nadie más. No lo establece. No, pero eso es una cuestión coyuntural, es porque hay 4 jueces de la mayoría más reciente que están de acuerdo con esa sentencia y escriben una opinión de conformidad en la que elaboran por qué están de acuerdo, ¿no? Y esa opinión de conformidad tiene 4 jueces y tú ves tú ves el razonamiento detrás de la sentencia. Yo tengo muchas razones para pensar que eso en un futuro sienta las bases para un precedente más duradero. De otro lado tiene otros 4 jueces: Anabel Rodríguez, Diana Fiormata, la jueza más reciente Oronoz, y el juez Estrella Martínez, que es uno de los jueces de reciente nombramiento. Oronoz ya participó en esa es su primera participación, de hecho. Disintiendo de la sentencia. Entonces tiene una juez, Pavón Charneco, que no endosa ninguna de las 2 opiniones, pero sí endosa la sentencia. Así que ya se está guardando sus cartas. No sabemos qué es lo que va a pasar. Pero es importante destacar eso. Así que cuando yo hable ahora del razonamiento detrás de esto, lo que estoy es leyendo la sentencia, la decisión, la opinión de conformidad de uno de los jueces, Martínez Torres, apoyando la sentencia, que puede que se convierta o no en la opinión del tribunal. ¿Qué pasa por qué yo pienso que Hobby Lobby tiene un impacto sobre este caso? Mira, primero, esta idea yo hablaba ahorita de los menores de 18 años y los mayores de 18 años y el trato dispar. Los denunciantes de menores de 18 años se le puede ofrecer la información al Estado. ¿Por qué eso? Que es una cosa tan extraña, no tiene razonamiento, porque explica la opinión de conformidad de Juan Martínez Torres, porque la Iglesia tiene una política interna, unos documentos internos, como unos reglamentos internos de cómo se procesan estas cosas, en los que dicen que cuando el denunciante es menor de 18 años, esa información hay que pasársela al Departamento de Justicia. Si el denunciante es mayor de 18 años, no. Es que hay una regla interna de la Iglesia, y la opinión de Martínez Torres está diciendo, bueno, como ya la regla interna de la Iglesia contiene esa disposición, pues se le pasa al Estado la información de los denunciantes de menores de 18 años. Así que la información que definitivamente obtiene el Estado no es porque el Estado tiene derecho a obtenerla, es porque la Iglesia en sus reglamentos internos ya había dispuesto que esa información se ofrecía, y por lo tanto esa mayoría y el tribunal en su sentencia dice, aquí no hay conflicto de libertad de culto versus los poderes investigativos del Estado, porque ya no hay conflicto, no hay choque. ¿Ves? El choque se da con los mayores de 18 años, porque ya esos son los que la Iglesia no quiere divulgar, y por lo tanto es ahí que se activa la cláusula constitucional de la libertad de culto. Así que ya vemos primero ese primer sedazo y a qué responde, pero responde a la idea típica del caso de Refra y de Hobby Lobby, de que la ley de aplicación general, que normalmente le aplicaría a cualquier persona, pues si tú tienes una serie de objeciones de índole religiosa, puede que no te apliquen en un caso como este. Y la razón para eso es bizarra, por llamarla de una forma
bonita, y es la siguiente. El tribunal dice, en Puerto Rico hay una jurisprudencia ya que dice que las normas de aplicación general se aplican a todo el mundo. Por ejemplo, hay un caso donde unos vecinos se quejaron de que una iglesia pentecostal tenía un escándalo todos los días con la música y las cosas, y el tribunal dijo, bueno, pues que dejen de hacerlo, o que porque el derecho a la intimidad y la paz y tranquilidad de los vecinos es importante. Por el hecho de que sea una actividad religiosa no te vamos a eximir. O sea que ya eso estaba establecido en Puerto Rico. La mayoría del tribunal, perdóname, la opinión de conformidad del tribunal, de estos jueces, hace referencia a esa idea, pero dice lo siguiente, que es lo que es preocupante. Dice, cuando tú tienes una regla neutral de aplicación general, le aplica a todo el mundo. Lo que no puedes aplicarle a los religiosos creándole un impacto sustancial al ejercicio son leyes o actividades estatales que van dirigidas directamente contra ellos. Entonces, en este caso, dice el juez Martínez Torres, esto es una ley general, de aplicación general, los poderes que tiene el Departamento de Justicia, pero cuando se particularizan y se aplican contra la iglesia, deja de ser de aplicación general y se convierte en de aplicación particular. Por lo tanto, vamos a tener que aplicar un escrutinio estricto, alto, como el de Refra y Hobby Lobby. ¿Te entiendes el problema? Es decir, toda norma, y para que vean la contraria, toda norma general, de aplicación general, etcétera, en algún momento tiene que particularizarse, ¿verdad? Y tú no puedes decir que por particularizarse se activan unas protecciones constitucionales mayores. Lo que esta mayoría está diciendo, está sugiriendo es eso. Y es por esa razón que dice, cuando son mayores de 18 años, eso, y tú aplicas esa norma de investigación del Estado general y la aplicas contra la iglesia, choca con esa normativa interna de la iglesia, ahí se activa un escrutinio más severo contra el... Eso es bien preocupante. Miguel, ¿algún comentario acerca de esto? Sí, mi pregunta es, como ciudadano, permanecer pasivo ante lo que parece ser una inclinación, pues, desde mi punto de vista conservadora de los tribunales. O sea, ¿qué pueden hacer los ciudadanos? ¿Existen casos, existen recursos legales corriendo ahora mismo que pudieran revertir estas tendencias, tanto en Estados Unidos como aquí? ¿O estamos presenciando un cambio de orientación, de doctrina irreparable? O sea, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista legal? Bueno, no voy a decir irreparable nada, ¿verdad? Al final en la vida, pero es difícil, tengo que decirlo, porque tienes una composición en el Tribunal Supremo de Estados Unidos que sienta una pauta y que tiene un impacto y es sumamente conservadora, y tiene otra composición del tribunal aquí que ya está mostrando su conservadurismo en estos temas de manera bien pronunciada. Entonces, es bien difícil. Entonces, llegar a los tribunales en casos como este también es difícil. En algunos de estos casos, los tribunales han establecido normas, que no voy a entrar en eso ahora, que son las que se conocen de standing, es decir, quién tiene derecho a llegar al tribunal. Tú tienes derecho a llegar al tribunal cuando alguna actuación del Estado te está afectando directamente. Pero cuando la actuación del Estado es general y tú no tienes un daño particularizado, los tribunales cada vez más, y también en estos temas de libertad religiosa, de separación de iglesia de Estado, cada vez más están cerrando las puertas. Por ejemplo, así rapidito, sé que se nos está acabando el tiempo, en Puerto Rico hay una ley, que es la ley, no me acuerdo el nombre, que establece el 1 de septiembre como el Día de la Biblia, ¿verdad? Eso es una ley. ¿Cómo? Sí. Pues eso es el Día de la Biblia, está en las leyes de Puerto Rico. Entonces... bueno, y los ayunos de los alcaldes. Y los ayunos de los alcaldes. Bueno, eso es tipo de... Entonces, para tú llegar al tribunal, tú tienes que decir, esa ley me afecta. Tienes que denunciarla. Pero tienes que decir, me afecta de una manera material. Okay. Y tradicionalmente los tribunales, en el caso de la separación de iglesia de Estado, ha sido más generoso y ha permitido más entrada a los tribunales, pero las decisiones recientes del Tribunal Supremo Federal han ido cerrando esa puerta cada vez más. Así que puede que haya muchas violaciones que se queden sin remedio judicial. Y después de todo, y no sé si el remedio judicial vaya a ser de mucha ayuda a veces, porque la composición del tribunal está cada vez más conservadora. Bueno, sin duda alguna, los poderes en la historia de la humanidad, entre iglesia y Estado, o religiosidades y política, han estado combinadas
por la gran mayoría de la humanidad. Sin embargo, si queremos seguir profundizando la democracia, si queremos seguir profundizando la libertad de los seres humanos en su gran diversidad, hay que definitivamente ir por esos caminos de la secularización y en esos respetos, sin duda, de la diversidad, pero cuando tenemos sobre todo a la vida humana y la dignidad de las personas como por tardarte, ¿no? Evaluarte primero para entonces tomar esas decisiones, que sea la justicia entendida de una manera no neutral, la que de alguna manera gane y domine. Es una lucha sin duda alguna. Esa pregunta de Miguel final, sí, parece ser, esto es lucha dura y lucha Correcto. Política, no solamente jurídica, porque al fin y al cabo sabemos que esas personas conservadoras llegaron ahí en mayoría por luchas políticas. Así que de alguna manera, otra vez, la respuesta está en lo político. Así que vamos adelante y muchas gracias por estar con nosotros, Hiram, y ojalá te tengamos otra vez Claro que sí. aquí en Puerto Crítico. Un abrazo, Miguel, y muchas gracias a todos por estar con nosotros. Nos vemos la semana que viene. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv, diagonal channel, diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com, diagonal Bonita Radio, y en Twitter, bonita-radio.